Nuestro compañero Santiago Ángel la semana anterior había dicho que se podían venir nuevos cargos y nueva información en el caso de la unidad de gestión de riesgo, y se había mencionado el nombre de la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. Pues bien, ayer, en un trabajo periodístico muy importante, de gran factura, Noticias RCN reveló en primicia que Olmedo López habría sido presionado por la senadora Marta Peralta, una chiva de nuestros compañeros de Noticias RCN, sobre la contratación irregular de más de 2.000 millones de pesos para la unidad de gestión de riesgo. Cuando exigimos resultados en las investigaciones por corrupción en esa unidad, lo decimos en un momento en el que el país está pasado por agua y las familias han perdido sus casas y la gente en Biotá ha perdido todo lo que tiene, y la plata de la unidad de riesgo, que debería ser para atender esas cosas, se iba en contrataciones comprometidas con políticos de todas las toldas, por supuesto, también los del Pacto Histórico. Felipe Quintero, periodista judicial y director judicial de Noticias RCN, buenos días. Hola, doctor Juan, para mí es un placer estar acá con ustedes nuevamente. Bueno, don Felipe, se echó usted ayer toda una primicia con información muy importante, lo estamos viendo en el YouTube, la FM Colombia. ¿Qué exactamente es lo que ha dicho Olmedo López sobre la senadora Marta Peralta, de acuerdo con el informe de Noticias RCN de anoche? Doctor Juan, son varios aspectos. Es un interrogatorio de más de 4 horas tomado en julio del año 2024, en los cuales el exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, plantea una serie de aspectos respecto a Riohacha, específicamente una reunión que le solicita la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta Epiellú, el 19 de septiembre del 2023, con suma urgencia en la Unidad de Gestión del Riesgo. Ella llega acompañada de un personaje, doctor Juan Oyentes, póngale la lupa ahí, Jorge Riscala Mukti, ese apellido Riscala. Y según Olmedo, Marta Peralta les lleva a ese contratista para que sea contratado en un millonario contrato de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en La Guajira. Después de la reunión se toman órdenes directas por parte de Olmedo López, que le da la instrucción a Sneider Pinilla de lograr la orden de proveeduría. ¿Qué es esto, doctor Juan? Y lo dice el mismo Sneider, es contratación a dedo. ¿Y qué pasó? Esa orden de proveeduría fue efectivamente realizada el 25 de octubre, es decir, un mes después de la reunión, para el contrato de los polémicos jagüeyes con maquinaria amarilla. Cuando se habla del término sofisticado orden de proveeduría, sinónimo traductor popular es contratación a dedo. Y no, eso no tiene ningún tipo de licitación, ni proponentes, ni ningún tipo de estudio de prefactibilidad. Simplemente es una orden de proveeduría, y recordemos que uno de los grandes lunares de la Unidad de Gestión del Riesgo es ese: contratar directamente sin necesidad de buscar otro proponente y buscar otra persona. Acá hay muchas dudas respecto al contratista, doctor Juan. Le apuesto que si hoy la gente de Biotá, que lo perdió todo por una nueva inundación, pide a la unidad de gestión de riesgo que les ayuden a reponer sus bienes, que les ayuden con unos auxilios de vivienda, que les ayuden construyendo un bendito muro que ha estado bastante demorado, les dirán: qué pena, no hay plata para atender esas emergencias, y para esto sí había plata. ¿Qué sigue, Felipe? ¿Qué sigue en este proceso? Doctor Juan, todo este expediente ya fue trasladado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Y ojo, doctor Juan, porque hemos conocido con fuentes de la Corte que esta semana se abriría ya la indagación formal y sería llamada a versión libre la senadora Marta Peralta Epiellú para que explique si se dio esa reunión, porque es que lo documentamos en la investigación con entrada, con la minuta. Ella inicialmente había dicho que no, y
Y me impresionó Correcto. que usted ayer mostró la minuta en la que consta el ingreso de la senadora con una anotación referida al Senado y un acompañante que parecía que fuera senador, pero en realidad no era otro senador sino un contratista. Eso lo cuestiona mucho la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos, en una nueva audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneider Pinilla. Listo, la senadora entró por su credencial de Senado, pero una persona aparte del Senado de la República es legalizado prácticamente con el nombre de Senado, como si participara o de la UTL o del Senado de la República. Ya está claramente que es un contratista, porque Olmedo lo dice y porque claramente al revisar la Cámara de Comercio de la empresa, ojo, doctor Juan, una empresa de Neiva Huila va a construir o va a dar mantenimiento a Jagüeyes con maquinaria amarilla a Riohacha, a más de 1.190 kilómetros de su sede principal. Felipe, en el informe de Noticias RCN los vi tocando la puerta de una casa en Neiva. Ustedes se fueron hasta allá. Evidentemente no parece el lugar más explicable, más lógico, más idóneo para adelantar una operación en La Guajira, pero ustedes se fueron a una casa en Neiva y donde se suponía que estaba la empresa. ¿Y qué encontraron? Eso era lo que aparecía, doctor Juan, en la Cámara de Comercio del Huila, la dirección, la residencia, el representante legal. Fuimos allá con una cámara, tocamos en 2 oportunidades, o sea, fuimos 2 días tocando la puerta, buscando si decía por algún lado Inversiones IRL SAS, que es la empresa contratante, la de la orden de proveeduría, y la verdad no tuvimos respuesta, doctor Juan. Además, miramos en el tema de la actividad económica, sí está la maquinaria amarilla, obras de ingeniería civil, pero hay algo curioso, doctor Juan. También entregan suministros de papelería, suministros de lápices, suministros de otro tipo de actividad económica distinta a las de obra civil. Eso lo llaman hoy multitask. Don Felipe Quintero, muchas gracias por el informe. El informe lo encuentran en la página de Noticias RCN y estará también en la página de la FM. Usted tiene unos audios, ¿cierto, Felipe? Doctor Juan, sí, sería bueno para compartirlos con nuestros oyentes de la FM, donde no quedan dudas. Adelante. Inicialmente, habla Olmedo López. En septiembre de 2023, la senadora pide una cita para que la atienda en la UNGRD y llega con unos amigos de la senadora Marta Peralta y me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla, que se los contrate. Ahí queda claramente evidenciado, pues por lo menos la reunión. Luego también se sigue ahondando en unas órdenes directas de lo que pasa en la reunión. Escuchemos. Pero lo que definimos ese día era que les íbamos entonces a contratar para el mantenimiento de Jagüeyes. Los señores son Jorge Riscala y Sara Riscala. Terminada la reunión con una senadora que me pidió que le contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso, en el territorio. Efectivamente, ahí se prueba de dónde vendría Inversiones IRL SAS, que es la empresa contratante de esa orden de proveeduría. También sigue explicando qué era ese término de orden de proveeduría. Y yo remito al subdirector de manejo de Pinilla para que entre en contacto con la senadora Marta Peralta, saque adelante una contratación para ella. Y esos contratistas de maquinaria amarilla que ella le presentó finalmente fueron contratados. La orden de proveeduría SMD 65MQ 189-23. Es decir, que claramente después de la reunión sí se genera un compromiso y posteriormente Sneider Pinilla fue el interventor de ese contrato. Ya lo hablábamos ahorita pues con la mesa de la FM, porque ella, la senadora en un evento público lo felicita por toda la gestión de la unidad de gestión del riesgo. Usted, doctor Juan, y oyentes, querían saber qué era una orden de proveeduría. Acá Olmedo López lo explica con total claridad. ¿Y eso era por selección directa o por invitación a cotizar? Orden de proveeduría es a dedo. ¿Y ella le precisó por qué era Isaac Francisco Riscala? Amigos del proceso. Eran amigos. Juan,
Ahí está, orden de proveeduría a dedo. ¿Y cuál era el interés de los Riscala? Amigos del proceso. Eso en palabras de Olmedo López en esa reunión con la senadora Marta Peralta, el resultado de la investigación de Noticias RCN. 6:19, esta es la primicia de Felipe Quintero de Noticias RCN y la advertencia que nos hace Felipe. Ojo que en esta semana en la Corte puede haber decisiones sobre el expediente que ya les fue remitido. Técnicamente dicen ya se hizo la compulsa de las copias y habrá seguramente información sobre la senadora Marta Peralta. Muchas gracias, Felipe. Un cordial saludo, doctor Juan, y un saludo para toda la mesa de la FM. 6 de la mañana, 20 minutos, Daniel Jerez. Entre tanto, ¿qué ha dicho la senadora Marta Peralta? Hola, don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hemos conocido un comunicado de la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, luego de estas revelaciones que hace Noticias RCN del testimonio que entregó Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ante la Corte Suprema de Justicia, a través del cual la salpica en medio de este escándalo de corrupción en esa entidad. En este comunicado que hemos conocido, don Juan, la dirigente denuncia que está siendo víctima, dice ella textualmente, de una persecución y rechazó contundentemente los señalamientos que se han hecho en su contra. Dice textualmente: estoy siendo víctima de una persecución atroz porque soy la senadora que lideró la aprobación de la reforma pensional como presidenta de la Comisión Séptima. Además, también menciona que es otra de las líderes políticas que están impulsando las otras reformas del gobierno nacional en el Congreso de la República y precisamente, dice ella, por eso es que es víctima de esta persecución. Dice textualmente: siempre he actuado con rectitud y probidad en defensa de los intereses de las poblaciones vulnerables. Además, afirma don Juan en este comunicado que hemos conocido que va a intentar demostrar su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia. Dice: toda controversia como corresponde la daré en los estrados judiciales, escenario natural para defender mi inocencia, y estaré atenta a los requerimientos que haga la Corte Suprema de Justicia, a donde acudiré para explicar mi conducta enfocada en buscar soluciones para los territorios sin agendas ocultas ni pretensiones particulares y siempre respetando el ordenamiento jurídico. Es el comunicado que entrega la senadora Marta Peralta, en el que además afirma que con el inicio de estas campañas, de la campaña para la presidencia y la campaña para el Congreso de la República, dice ella, muchas personas están utilizando artimañas para desprestigiar a sus rivales políticos. Como dice Felipe, lo escuchábamos hace algunos segundos, don Juan, pues se espera que la Corte Suprema de Justicia en el transcurso de los próximos días confirme si abrirá o no una investigación preliminar, en este caso, en contra de la senadora Marta Peralta por los señalamientos de Olmedo López, en este caso de la UNGTD. 6:22, pero no entiendo por qué artimañas de los opositores. ¿Acaso Olmedo López no era de su mismo gobierno? El que está diciendo eso no es ningún político de oposición, no es nadie que esté en campaña, es en una diligencia judicial el mismo Olmedo López, nombrado por el mismo presidente Gustavo Petro, que es al que ella ha venido apoyando dentro del Pacto Histórico, ¿o no, Daniel? En eso tiene toda la razón, don Juan, pues esto es lo que señala ella textualmente en el comunicado, como se lo leí de manera perentoria hace algunos instantes, pero supongo que ella se refiere, don Juan, a que posiblemente esto podría estar orquestado por sus rivales políticos, no solamente opositores, sino rivales políticos incluso dentro del propio Pacto Histórico, que están ya en medio de una campaña no solamente para el Congreso, también para la presidencia de la República. Usted recordará que desde hace semanas, desde hace meses, hemos venido documentando que hay una rivalidad interna dentro del Pacto Histórico, y supongo que a eso se referirá cuando la senadora Marta Peralta dice o habla de rivales políticos que quieren desprestigiarla. Por supuesto, intentaremos buscarla en el transcurso de las próximas horas a la senadora Marta Peralta para que nos entregue más detalles y nos explique con más detalle este comunicado que expide en los últimos minutos y que conocimos también aquí en primicia en la FM de RCN, don Juan. 6:23 minutos de la mañana, y estas diligencias se adelantan también ante la Fiscalía, cuando la señora fiscal fue elegida por el órgano competente, por la Corte, de la terna que envió el mismo presidente de la República. Esto no lo hizo otra fiscalía, lo hizo la fiscalía que derivó de la terna que mandó el presidente en el gobierno del presidente que ella apoya, por un funcionario nombrado por el mismo presidente. Pero bueno, eso es lo que dice la senadora, esa es su voz. A lo largo de la semana estaremos haciéndole seguimiento a este caso. Por otro lado,